periodista de la República Dominicana y conocedor de cómo se maneja el tema político y social en la hermana nación. Saludo Abreu, bienvenido a su espacio El Expreso RD. Saludos, saludos. Muy buenas tardes. Gracias, querido amigo y hermano Lara. Abreu, Felicidades vamos a por hacer un este ejercicio. importante espacio de comunicación para la sociedad dominicana y el mundo a través de el Internet. Mira, en este momento hay una situación un tanto complicada en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Tres grupos, dos prácticamente de la misma facción que intentan pues asumir el control del gobierno haitiano. ¿Cómo tú ves esta situación y cuál es el futuro que le pudiera pues esperar a Haití en lo inmediato, vamos a decir? Sí, mira, Lara, la situación de Haití es sumamente delicada, sumamente compleja. Tal y como usted señala, hay tres personas que se están disputando el liderazgo del gobierno. El, el destituido eh, primer ministro en funciones, que fue destituido por el presidente Moisés horas antes de él ser asesinado. También está a quien designó el presidente. Y la noche del viernes, 10 senadores que aún mantienen su vigencia escogieron al presidente de la Cámara Alta para como presidente en funciones. Y ahí debemos de definir los roles. O sea, el presidente, la constitución haitiana prevé que el presidente está por encima del ministro, del primer ministro. El primer ministro es que hace las funciones administrativas, es que hace el gabinete, donde participan todos los ministerios y las direcciones generales. Correcto. Y él, a su vez, está por encima. Ahora, hay esa lucha de intereses. Hemos visto cómo la comunidad internacional, que, y más bien los Estados Unidos, que debieran de colaborar en esta situación, porque la situación de Haití eh, es una situación de falta de institucionalidad. O sea, Ok. ellos han llegado a esa situación por la falta de institucionalidad. Entonces, ahora existe esa lucha de intereses entre esos dirigentes y no se visualiza, tal y como usted señala, un futuro para ese país, un país que está sumergido en una crisis política, social y económica. Y es lamentable que, dado la situación que se está viviendo en estos momentos, tras el asesinamiento del presidente Moisés, hemos visto cómo esos poderes han, han enfocado, han concentrado la atención de la comunidad internacional en ese tema, cuando el meollo del asunto de Haití, Lara, Sí. la crisis de Haití, rebasó la parte política Pero y una, entró a lo social, dado que hay la criminalidad sí. tiene un amplio control en Puerto Príncipe. Una pregunta, Abreu. Eso preocupa, eso porque el tema que de verdad está viviendo la sociedad en este momento no se están enfocando en él. Y para muestra de ello, Lara, el pasado mes de junio, Abreu, pero esa, un momentito. Para entender la situación, para ente- sí. Para entender
la coyuntura que se está viviendo actualmente. Por ejemplo, hay tres grupos que están por el control del gobierno haitiano. Me gustaría saber si algunos de ellos o si los tres forman parte de la estructura gubernamental que mantenía Jovenel Moïse, si son de su partido o si son de otras organizaciones que han aprovechado la ausencia ya del presidente por su asesinato para tratar de alzarse con el poder en Haití. Sí, el primer ministro interino, que a su vez es el titular de Relaciones Exteriores, o sea, el canciller titular de Haití, es del grupo del asesinado presidente Moisés. El recién designado también forma parte de ese grupo, incluso fue ministro de Salud, y el que ahora, el senador que fue designado el viernes por la Cámara Alta, el presidente del Senado, ese presidente a su vez de un partido de oposición minoritario. Entonces, ese concitó el apoyo de 8 de los senadores y lo eligieron. O sea que ese es el engranaje que hay. Si los dos primeros ministros corresponden al grupo del asesinado presidente, pero como ya usted puede ver, el primer ministro no acepta la designación del presidente Jovenel Moïse. En ese sentido, Abreu, me gustaría saber, por ejemplo, ya estamos hablando de que una facción de grupos de oposición, ¿cómo está la fortaleza partidaria de la organización a la que pertenecía Jovenel Moïse y la unidad interna? ¿Cómo estaba al momento del asesinato del presidente? No, la situación, tal y como le señalaba al inicio, la situación es muy difícil porque ya la institucionalidad del país se perdió. O sea, no solamente la unidad interna de un partido, la institucionalidad del país, al punto que vemos con preocupación la situación, como le decía al principio, que se están enfocando en la parte política, cuando el meollo del asunto está en la parte social a nivel de la inseguridad. Y me explico. Ese director de la Policía Nacional de Haití, Charlie, sí, que se ve muy diligentemente días previo al asesinato del presidente Moisés, había perdido la batalla por las delincuencias. O sea, los grupos que controlan las bandas que operan en Haití habían acorralado a la policía, al punto de que en un barrio de la capital que le llaman Matizán, la policía, ellos asaltaron una comisaría, volaron la antena de transmisión, la antena de repetición de la misma, y asesinaron al comisario. Y son los que tienen control en esa comunidad. La policía no puede penetrar ahí. Y esa es la situación. O sea, cuando usted se refiere a que si hay cohesión, si hay liderazgo interno en el partido, se perdió hasta el liderazgo político en sentido general en Haití. O sea, la situación de Haití es para que la comunidad internacional vaya en auxilio de ellos. Ellos no están en capacidad, hermano, de poder administrar esta situación que tiene. Entonces, o sea, Abreu, usted puede ver que lo que hace es que se empeora. Escucho. Entonces, el sector empresarial, la sociedad civil, ¿es débil en Haití esa estructura social? Sí, fíjese, aunque
nosotros los dominicanos conocemos, por lo que la mayoría, por lo que ven la noticia, los nacionales haitianos que viven aquí, ya se veía venir el deterioro progresivo de la institucionalidad a partir de la llegada al poder del expresidente Michel Martelly. Okay. O sea, a partir de ese gobierno es que las cosas empiezan a deteriorarse progresivamente y usted vio que en el 2000, las elecciones del 2016, cuando se eligió precisamente al malogrado presidente Moisés, hubo una crisis que hubo que hacer una segunda vuelta y el candidato que compitió con el presidente Moisés alegó fraude y esto conllevó a que la oposición y el liderazgo empresarial en ningún momento reconocieron al presidente Moisés como tal y mantuvieron una oposición constantemente hacia él. Y usted vio que en el 2019 se pasaron todo el año del 2019 en protesta en Puerto Príncipe, que se dice que esa protesta eran financiadas por el empresariado haitiano. Okay. Acusa al empresario Reginó, que es un importante empresario de Haití, y esa es la situación. O sea, la sociedad, como usted dice, de Haití es muy débil. Los partidos también son muchos partidos pequeños, minoritarios, pero no se ponen de acuerdo. Más que en República Dominicana, Abreu. Sí, no manejo el número, pero son más. En las elecciones del 2019 participaron 29. Oh, yes. Y fíjese, como le decía anteriormente, para que la sociedad, los que nos están escuchando, tengan una idea, la composición del Estado haitiano en la parte congresual contempla que ellos tienen 27 senadores y hay 17 de ellos que le perimió su periodo en el año 2019 y no han podido ser electos hasta el momento. Okay. Solamente de los 27, 10 tienen su periodo activo, porque la constitución haitiana es sumamente compleja. Y le explico. El periodo presidencial es de 5 años, pero el periodo congresual es de 6 años. Y por eso es que hay un grupo que ya perimió. Y eso, parte de la última crisis, era que la oposición le exigía al presidente Moisés que él debía de salir ahora en enero del 21, porque según ellos se le vencía su periodo, pero él entró al poder el 7 de febrero del 2017 y por consiguiente él cumplía su periodo de 5 años ahora el 7 de febrero del 22. Correcto. ¿Me explico? Esa es la situación, parte de ella, porque ustedes conocen un sinnúmero de las situaciones que tiene Haití. Finalmente, Abreu, repito, la siguiente, sí. Entonces, Abreu, en el día de hoy, la comunidad internacional empieza a mirar para la República Haitiana en torno a esa situación. El presidente dominicano Luis Abinader pide también ayuda internacional para Haití. Entonces, ya hay alguna disposición. Vi que Estados Unidos pues dispuso $5 millones iniciales para arrancar el apoyo. Sin embargo, siendo la República Dominicana un punto estratégico en
todo lo que se vaya a viabilizar en Haití. Entonces, la comunidad internacional como que no ha tomado en cuenta de manera precisa a la República Dominicana. ¿Qué lectura usted le da a eso como conocedor de la política haitiana y también del tema de la República Dominicana? Mira, la decisión del presidente Abinadel de no inmiscuirse en el tema, en participar, en buscar algún mecanismo de solución, es muy bien. ¿Por qué? Porque todos conocemos las situaciones desde años, décadas, que se dan entre ambos países. Hay un grupo allá, igualmente que aquí, que viven de enfrentar a los dos países. Entonces, si el presidente Abinadel llama la atención de la comunidad internacional a que vengan en auxilio de Haití, y eso está bien. La otra parte que entendemos de que la decisión del presidente Abinadel a raíz del asesinato del presidente Moisés de cerrar la frontera estuvo bien, porque hubo una tensión, algo bueno, ha pasado en otras ocasiones. Ya son 5 los presidentes en ejercicio que han matado en Haití. Sí. Pero ya, dado los días que han pasado, entendemos de que ya el presidente debe de levantar las restricciones a la frontera, porque debemos recordar que Haití es nuestro primer socio comercial, porque aunque la estadística dicen que es el segundo, en la práctica, cuando usted junta el comercio formal con el informal, somos el número 1. Y dicen las autoridades dominicanas, esta semana decía el director de aduana de República Dominicana, que el volumen de transacciones del año pasado fueron de 1.200 millones de dólares. O sea, correcto. Tanto el empresariado dominicano como la sociedad en sentido general, en la parte que tiene que ver con la parte económica, eso ahora mismo está afectando al país. Por un lado, y mira, ya brevemente, usted puede notar que hay algunos productos agrícolas que han empezado a bajar su precio. Usted lo ve en la calle un poquito más barato. ¿Cómo cuáles, Abreu? Esa ¿Cuáles? mercancía, bueno, usted ve, yo estoy viendo el limón a 2 pesos. Sí, está muy barato. Y incluso el sábado vi camiones de plátano vendiendo no a 5, a 3. Okay. ¿Por qué? Porque hay un volumen de productos que se iban a Haití que ahora se están quedando en el mercado. Y eso abarata el costo. Por un lado beneficia, pero también por otro lado se están perdiendo transacciones. Sí, por otro lado. Bien, muchísimas gracias, Abreu, por estas importantes orientaciones. Más adelante vamos a coordinar para que nos mantenga orientado en ese tema, porque la verdad es que es muy importante para todos los dominicanos estar bien enterados de lo que está pasando allí, porque de una u otra forma a nosotros nos afecta. Todo el haitiano que tiene dificultades en su país quiere venir a República Dominicana y nosotros realmente no estamos del todo bien. De manera que muchísimas gracias, Abreu, y ojalá que podamos conectar más adelante para que nos mantenga orientado en ese sentido.